directamente al mensaje. Eh, Repasando un poquito, estamos estudiando el capítulo 54 del libro El deseado de todas las gentes, que lleva por título El buen samaritano. Y voy a leer el primer párrafo como lo he hecho los otros días y lo haré mañana también, y luego un repasito hasta el tema de hoy. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta, o sea, la verdadera religión, no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Y luego viene el doctor de la ley que le hace cierta pregunta a Jesús, diciéndole qué cosa hay que hacer. Y el Señor Jesús le dice, amarás al Señor. Y el doctor de la ley respondiendo dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Luego viene la pregunta que el doctor de la ley hace, dice, ¿y quién es mi prójimo? Elena White nos dice que esto traía muchas disputas, o sea, mucha argumentación entre los judíos. ¿Quién era realmente el prójimo? Algunos pensaban que su prójimo no eran los extranjeros, ni eran los enemigos del pueblo, ni eran paganos, ni samaritanos. Entonces otros decían que sí, pero la mayoría de los judíos no consideraban a este grupo, a los paganos, samaritanos, extranjeros, como su prójimo. También vimos que esta no era una escena imaginaria, no era una parábola, no era algo que Jesús se había inventado para llamar la atención a la gente, sino que esto era una escena como había sucedido hacía poquito tiempo antes. Y también que el levita y el sacerdote que pasaron al lado de la persona que fue golpeada, robada, maltratada y dejada para que se muriera, allí el sacerdote y el levita estaban en la congregación a la cual Jesús le estaba hablando. También vimos que en su amor y su misericordia, Jesús no delató a los dos, a esos dos, al sacerdote y el levita. Simplemente dijo lo que pasó, habló que pasó un sacerdote, que pasó un levita, pero no dijo, mira, este es el levita o aquel es el samaritano, sino que simplemente relató la historia como había sucedido. Eso era reciente. Y qué amor el de Dios, que no nos expone a nosotros. Así que ese es nuestro Dios, misericordioso. Aún borra nuestros pecados, nos limpia de toda nuestra maldad, pero no la está exponiendo en público. Ese es un Dios maravilloso. Así que vimos también que Dios había guiado. Elena White habla de que Dios había guiado al sacerdote y al samaritano al sacerdote, al levita y también al samaritano, que es lo que vamos a estudiar hoy, los había guiado hacia donde estaba el herido y el doliente, el que había sido robado. Y que Dios a diario, hermanos, nos guía a nosotros a lugares y a personas que necesitan nuestra asistencia. Y que muchas veces lo que esa persona necesita no es alimento, ni es ropa, muchas veces ni es dinero, ni es techo. Muchas veces lo que la mayoría de la gente necesita, y especialmente en este país, es que lo escuchemos, es que compartamos nuestro tiempo con esa persona,
necesita una sonrisa sincera, necesita palabras de apoyo, de confirmación, necesita una expresión de amor de nuestra parte. También vimos que para los judíos no era nada nuevo el que debían ayudar a alguien que estaba con problemas. Y habían quedado lecciones bien precisas, instrucciones precisas en el Éxodo, en el libro de Deuteronomio, de que cuando vieres a la carga o al burrito o a la bestia que está cargada, que se cayere bajo su carga y no se puede levantar, y esa bestia es de tu enemigo, igual debes ayudarlo a levantarla. Son las instrucciones dadas. ¿Cuánto más a un ser humano que está golpeado y sangrando y tirado ahí al pie del camino, medio muerto? ¿Cuánto más debían ayudarlo? O sea, en otras palabras, el judío sabía quién era su prójimo, pero debido a los enemigos de Dios, a los romanos, a los paganos, a los samaritanos y todo eso, ellos se habían estrechado su mente. Y muchos pensaban que toda esa otra gente no era su prójimo, que su prójimo era solamente ellos mismos, los de su propia iglesia. Y ahora entramos en materia aquí para el día jueves y leo del deseado de toda la gente en la página 464. Nos dice así: el doctor de la ley no vio en la conducta de ellos, o sea, de el sacerdote y el levita, tal como Cristo había descrito, nada contrario a lo que le había enseñado concerniente a los requerimientos de la ley, pero luego se le presentó una nueva escena. Dice Jesús: un samaritano de viaje vino donde estaba el doliente y al verlo se compadeció de él. Hermanos, y este samaritano no preguntó si el extraño era judío o era gentil. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. Usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y sus dolores no aumentaran. En otras palabras, él venía en su bestia. No sé si era un caballo, o era un burrito, o era una mula, pero allí en eso puso al herido, que no sabía realmente quién era, y no le importaba saber su nacionalidad o su raza o lo que sea. Simplemente era alguien herido y que necesitaba ayuda, y él simplemente lo ayudó. Ahora, quiero recordar que lo que nos ayuda a ver la necesidad de otros es el haber estado conectados con Dios. Cuando nosotros nos conectamos con Dios cada día, cada mañana, cada noche, y que durante el día mantenemos cierta conexión con Dios, aunque estemos trabajando, siempre Dios va a estar en nuestra mente cuando tenemos una buena relación con Él. Entonces Dios nos guía al necesitado. Dios nos guía a colaborar, a ayudarle a alguien que está en necesidad. Cual sea su situación, nosotros podemos hacer algo por esa persona. Dios nos da los recursos para poder colaborar con alguien que está en necesidad. Muchas veces, como digo, no es dinero, no es ropa, no es alimento.
es simplemente una mirada de amor, un abrazo, palabras de consuelo, de ánimo, una sonrisa. Muchas veces escuchar a una persona que está en necesidad, con problemas. Y más si es una mujer, porque las mujeres hablan más que los hombres. O sea, que por lo menos 2 veces más. O sea, hay que escucharlas también a las damas. Y hay grandes lecciones aquí en esto. Pero hermano, el buen samaritano se detuvo, puso al, 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 al doliente sobre su animalito, se quitó su propia vestidura, lo arropó, lo guió y a paso lento y uniforme lo llevó hasta el mesón. Y dice en la página 459, durante la noche lo cuidó, o sea que durmió poco o no durmió. Y por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo, le encomendó al huésped y pagó los gastos y dejó un depósito a su favor. Y no contento, aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciendo al mesonero: cuídamele y todo lo que gastares de más, yo cuando vuelva te lo pagaré. Este samaritano era conocido por ese hotelito, digámoslo de esa manera. Era conocido allí. Y con confianza lo pudo dejar. No solamente pagó por la noche anterior, sino que pagó un poco más. Y tenía crédito ahí, ya lo conocía. No había tarjetas de crédito en ese tiempo, pero las personas eran de palabra, cuando decían algo, eso lo cumplían. Así que él lo encargó. Hermanos, después de que Jesús terminó de contar esta historia, fijó sus ojos en el doctor de la ley con una mirada que parecía leer su alma y le dijo: ¿quién de estos 3, el sacerdote, el levita y el samaritano, quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? No era un solo ladrón, eran varios ladrones. El doctor de la ley no quiso tomar ni aún ahora el nombre del samaritano en sus labios y contestó: el que usó con él de misericordia. Miremos bien, el doctor de la ley, que era alguien que conocía con profundidad la ley de Dios, tenía prejuicios y consideraba al samaritano no parte de los que se iban a salvar. Los consideraba al samaritano igual que a un pagano, igual que a un romano, igual que a alguien que no tiene la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Ayer explicábamos un poquito, porque los samaritanos eran una mezcla de diferentes religiones y se habían apartado de la religión verdadera, que era mal practicada por judíos, pero era la verdadera religión. Y Jesús iba a venir y había venido a su pueblo. Y cuando Jesús habló con la samaritana, ¿se acuerdan que él dijo: mujer, ustedes están confundidos? La religión verdadera es la judía, aunque esté mal representada. Y hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que tenemos el conocimiento correcto de Dios. Las doctrinas de la iglesia son correctas, pero ¿cuántas veces representamos a la iglesia en forma incorrecta? ¿Cuántas veces aún pasamos al lado de alguien que sufre y simplemente lo dejamos, no nos importa? ¿Cuántas veces hacemos cosas incorrectas en el día sábado
cosas que no debemos hacer en el día sábado. Hace poco me contaba un hermano que la actitud de algunos de los que trabajan en el campo es, bueno, el Señor me va a perdonar por este día sábado que voy a trabajar porque mi jefe me pidió específicamente que trabajara hoy sábado. Y hermano, ¿dónde está la representación que estamos haciendo del amor de Dios, del conocimiento de Dios, del conocimiento que Dios nos ha dado? Muchas veces damos mal ejemplo, pero este hombre, este doctor de la ley, estaba errado, tenía prejuicios. Sigue diciendo la hermana White, aquí en otro párrafo que quiero decir, el doctor de la ley no quiso tomar ni aún el nombre del samaritano, sino que usó de él, sino que dijo que el que usó de él misericordia. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, en otras palabras, la salvación, manifestamos que somos salvos, no solamente cuando decimos, sino que cuando hacemos. Así, dice ella, la pregunta, la hermana White, dice, la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, de color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Ese es nuestro prójimo. Qué bonito. Así que, ¿quién es nuestro prójimo? Voy a repetir. Es toda alma que está herida y magullada por el adversario. ¿Quién es el adversario? Satanás. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a nuestro Dios. Nuestro prójimo no es simplemente nuestros hermanos de la iglesia adventista. Ni siquiera nuestro prójimo son nuestros hermanos de las iglesias evangélicas. Nuestro prójimo es también el ateo, aquel grosero, la prostituta, el borracho, el ladrón, el drogadicto. Eso es nuestro prójimo también. Son hijos de Dios. Hijos de Dios que están errados, que están en vicios, que están en problemas y que tienen necesidad. Y esos también son nuestros prójimos. Hay algo, hermanos, y ya para ir concluyendo con el tema de hoy. Dice Elena de White, ahí en la página 465, al final, casi al final de la página, dice, mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado, arruinado por Satanás, abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos. Señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores, esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Juan 15, 17. Hermanos, esta historia del buen samaritano es prácticamente la historia de Jesús, lo que Jesús vino a hacer en
en este mundo. La providencia divina sabía cuál era el mejor momento, el momento más preciso para venir, para enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Cuando el hombre estaba siendo maltratado, arruinado, cuando el hombre estaba en una situación desesperada, cuando los judíos habían puesto cientos de leyes en relación al sábado, cuando se había pervertido la ley, cuando los que eran su prójimo eran solamente los judíos, no un extranjero podía ser el prójimo de ellos. Cuando los doctores de la ley, los que conocían más, cuando los sacerdotes y la casta sagrada, digámoslo de esa forma, de la religión judía estaba pervertida en sus conocimientos, fue cuando Jesús vino a enseñarles cómo se guarda el sábado, a enseñarles quién era su prójimo, a enseñarles misericordia quiero, a enseñarles qué era lo que era justicia, a enseñarles que de nada valían tantos sacrificios de animales, de corderos, tanto derramamiento de sangre de animales, que habían sido instruidos también por Dios a través de Moisés que debían hacer eso. Pero ellos estaban fijando mayormente sus ojos, lo estaban poniendo y sus esperanzas en esos animalitos y en ese derramamiento de sangre, pero no en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron, porque andaban en otras cosas, porque para ellos era más importante la forma, para ellos era más importante el vestir y el andar entre su pueblo y el decir cosas y poner leyes, que realmente vivir una religión práctica y pura como Jesús la estaba predicando. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande ante la gente con la cual trabajamos, la gente que nos mira, nuestros vecinos, una responsabilidad muy grande ante nuestros hijos, una responsabilidad muy grande ante todas aquellas personas que nos ven, de qué forma vestimos, de qué forma hablamos, cómo nos conducimos en nuestra vida secular. Todo eso está predicando, todo eso está diciendo quiénes somos y está hablando mucho de que el Dios que yo conozco es un Dios real o no lo es. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra vida impacta para bien o para mal. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas y a veces aplicamos eso a cartas leídas para otra gente, cartas leídas para los vecinos, cartas leídas para la gente del trabajo, cartas leídas para gente que no me conoce. Pero nosotros somos cartas leídas en nuestro propio hogar. Cómo tratamos a la esposa, al esposo, cómo tratamos a nuestros hijos. Eso es lo principal. Y la misericordia y la justicia empiezan por casa. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos en la iglesia? Y luego a los vecinos. ¿Cómo tratamos a nuestros vecinos? ¿Cómo tratamos a la gente en nuestro trabajo? ¿Cómo tratamos a la gente en el supermercado? En la tienda que es muy conocida por los latinos, Ross, cuando va a comprar alguna ropa. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros mismos, entre los cristianos? Hermanos, la clave de todo esto está en conocer a Dios, en cada día acercarnos a Dios, en cada día hacer nuestro culto, orar,
a Dios, en cada día servir a Dios. Dios nos bendiga y nos ayude para que en este día nosotros podamos ser buenos samaritanos. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos en este día a vivir como tú quieres que vivamos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros familiares, a nuestros hijos, bendice a los enfermos de tu pueblo, bendice tus hijos allá en Ucrania que están sufriendo. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.